Se dice que la ropa y objetos de segunda mano a veces están cargadas de energía. También tanto como cuadros antiguos o fotografías atrapan el momento y la energía de la persona. Quizá muchos no crean, pero tal vez algún alma en pena esté pegado a algún objeto que en vida quisieron mucho. Y si no me crees, te invito a escuchar estas historias que me han enviado. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Buenas noches, mi nombre es Julián. Soy de Pamplona, norte de Santander, Colombia. Y quiero contar algo que me sucedió hace algunos años. Se acercaban los fríos de diciembre, como en estas épocas, y yo necesitaba algo abrigador para las noches. Esa ocasión entré a una tienda de ropa de segunda mano y encontré un abrigo negro, grueso, calientito, con buenos bolsillos, quizá un hoyo, pero se arreglaba remendándolo. El forro estaba casi intacto, se notaba de buena calidad, y lo mejor era el precio, $5. Al principio no lo usaba mucho porque mi turno en el trabajo era de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y a esas horas todavía no hacía tanto frío. Pero cuando me cambiaron al turno de las 3 de la tarde a 10 de la noche, ese abrigo se convirtió en indispensable. La primera vez que lo llevé puesto en la noche me dirigí a una parada de bus. Recuerdo que eran casi las 10:30 y la calle estaba tranquila. Iba caminando normal, pero noté algo extraño. Las personas que venían de frente se abrían demasiado para dejarme pasar, como si necesitaran mucho espacio. Algunos incluso se cruzaban a la otra orilla de la acera. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Unos días después, al salir del trabajo, me encontré a un amigo. Siempre que nos cruzábamos se detenía a charlar, aunque fuera 5 minutos. Esa vez solo levantó la mano, me saludó rápido y siguió de largo. Más tarde le mandé un mensaje y le pregunté por qué no se había detenido. Su respuesta fue esta: «Parce, es que ibas acompañado y no quise interrumpir». Yo iba completamente solo. La semana siguiente, un sábado por la tarde, me pasó algo parecido. Iba rumbo a la tienda a comprar algunas cosas que me pidió mi mujer, cuando escuché que alguien me llamaba. Era Mirna, una amiga de años. Me saludó sonriente, pero igual que el otro, estaba rara, como apurada. Apenas hablamos un par de frases y se fue rápido. Esa noche me escribió por mensaje: «Julián, te saludé rápido porque pensé que tu jefe se iba a enojar. No quería incomodar». Le pregunté sorprendido con quién supuestamente me había visto y me respondió: «Con un hombre mayor, canoso, robusto, más bajito que tú, vestido todo de negro y con un abrigo igualito al tuyo. Caminaba justo a tu lado, serio, con cara de bravo. Por eso me dio nervios». Se me revolvió el estómago al leer esto. Era la misma descripción que me había dado mi amigo. Y a partir de ahí ya no hubo excepciones. Cualquier conocido con el que me cruzara decía lo mismo, que me habían visto acompañado por este hombre. Nadie se detenía a hablarme, apenas me saludaban y seguían de largo, como si la presencia de aquel señor me estuviera siguiendo. Lo más fuerte fue con mi esposa. Una noche olvidé mis llaves y la llamé para que me esperara en la puerta. Cuando llegué a la calle de la casa, ella estaba afuera mirándome venir. Antes de alcanzarla, pasé primero a la tiendita de la esquina para comprar de cenar. Cuando salí y caminé hacia la casa, noté que ya no estaba en la puerta. Entré y le dije: «¿Por qué no me esperaste si viste que ya venía?». Ella me respondió seria: «Porque venías acompañado y no quise interrumpir». Me quedé frío. Le pedí que me describiera a quien me acompañaba y sin titubear repitió lo mismo que todos: «Un señor mayor, canoso, más bajo que yo, robusto, vestido de negro y con un abrigo igual al mío». Pero yo venía solo. Nadie más estaba en la calle en ese momento. Fue entonces cuando entendí que ese abrigo tenía algo pegado. No sé si un fantasma, un alma o alguna energía oscura, pero no era normal. Lo llevé a una lavandería y nunca regresé por él.
Quién sabe si alguien más lo compró después y si ahora camina acompañado por ese mismo hombre que todos decían ver a mi lado. Esta fue mi experiencia, audiencia, comprando ropa de segunda mano. Me llamo Laura. Quiero contar algo que vivimos cuando mi hija tenía 6 años de edad. Hoy ella ya es más grande, pero todavía seguimos recordando a la niña del vestido rosa. Todo comenzó un domingo, en el tianguis de la colonia. Mi hija vio una muñeca de segunda mano, cabello quebrado, vestido rosa, piel morenita. Se veía usada, pero ella la abrazó como si hubiera sido lo más bonito del mundo. Costaba 20 pesos, algo así como un poco más de $1.50. Se la compré. Yo pensé que iba a jugar con ella un par de días y después la dejaría arrumbada como los demás juguetes. Pero esa muñeca nunca la soltó. Esa misma noche terminó durmiendo abrazándola. Al día siguiente, cuando la llevaba a la escuela, me dijo algo raro mientras caminábamos por la banqueta. Mami, esta muñeca no es mía. Es de otra niña. Yo pensé que hablaba de la dueña anterior, ya que yo le había explicado que era un artículo usado. Así que no le di importancia. Solo le dije, pues ahora es tuya, cuídala. Los días siguientes se la llevaba a todos lados. A la mesa cuando desayunaba, al patio cuando jugaba, incluso la sentaba a un lado cuando hacía la tarea. Una tarde mientras lavaba los trastes, la escuché hablar sola en la sala. Me acerqué pensando que estaba leyendo algo, pero ella volteó a verme y la oí decir: es de una niña que no conozco, pero me habla. Me asombré. No quise interrumpir su imaginación, pero al día siguiente de camino a la escuela me soltó con total calma: Mami, la niña se llama Rebeca. Es morenita y tiene un vestido rosa como este, señalando su muñeca. Me limité a sentir, aliviada de que ella solo estaba imaginando a la muñeca hecha persona. Cosa que no fue así. Semanas después comenzaron los ruidos. Una madrugada me despertaron pasos pequeños corriendo por el pasillo. Me levanté molesta pensando que mi hija se había levantado a jugar, pero al abrir su puerta la encontré profundamente dormida, abrazando la muñeca. Otra tarde, mientras veía la tele, escuché pisadas rápidas detrás de mí. Revisé, pero mi hija estaba sentada en el patio. Se veía por la ventana. Salí y le dije que si ella había entrado corriendo, pero me dijo que no. Que tal vez había sido Rebeca, pues ella estaba adentro. Le dije que ya dejara de decir eso, pero siguió jugando. Una mañana alrededor de las 11, mientras lavaba los trastes, escuché una risita. Al principio pensé que eran los hijos de los vecinos, pero cuando subí las escaleras para hacer limpieza en el cuarto de mi hija, quien estaba en la escuela en esos momentos, la escuché de nuevo. Era Clara, proveniente del cuarto de mi hija. Abrí la puerta, pero estaba vacío. Lo que más me inquietaba era que esas risas sonaban como de una niña viva. Mi hija hablaba cada vez más de ella. Decía que se llamaba Rebeca, que tenía el cabello quebradito y que siempre sonreía, y que era muy divertida. Hasta que una tarde, mientras jugaba, me acerqué para conocer mejor a aquella amiga imaginaria. Me dijo todo lo mencionado, pero otra cosa me asustó. Me dijo con total seriedad que Rebeca no tenía piecitos. Fue la primera vez que sentí un miedo real. Con el tiempo la relación se volvió más fuerte. Desde la cocina la escuchaba discutir como si hubiera alguien más en la habitación. Ya, Rebeca, déjame tantito, hago mi tarea. Y luego silencio, como si realmente esperara una respuesta. Preocupados, mi esposo y yo decidimos comprarle más juguetes, muñecas nuevas, más bonitas, peluches, un coche de pilas y hasta un teclado musical, pensando que así se olvidaría de la muñeca del tianguis. Pero no funcionó. Jugaba un rato con ellos y siempre terminaba regresando a la muñeca vieja.
Lo peor fue que esos juguetes empezaron a encenderse solos. El coche avanzaba por el pasillo mientras yo barría. Siempre salía de la habitación de mi hija. El teclado tocaba melodías de 2 o 3 teclas máximo por la madrugada. Mi hija decía que Rebeca estaba ahí. Más de una vez los encontré funcionando aunque mi hija estaba en la escuela. Una noche cerca de las 4 de la mañana, me despertó la voz de mi hija. Desde el pasillo escuché claramente que decía: «No, Rebeca, yo quiero dormir, mañana jugamos, algo molesta». Me quedé paralizada, me levanté y me quedé junto a la puerta. Era como si realmente estuviera discutiendo con alguien. Desperté a mi esposo y le pedí que fuera a revisar. Entró al cuarto y la encontró ahí acostada, abrazando la muñeca. Al salir murmuró molesto, otra vez con su amiga imaginaria, que según la despierta para jugar. Yo no le contesté, pero en el fondo sabía que aquello no era un juego simple de su mente. Yo seguía con mi rutina normal: lavar ropa, tenderla en el patio, preparar la comida, ir por ella. Pero cada vez más cosas me hacían sentir observada. El televisor se subía o bajaba de volumen solo. Se caían cosas de la nada, aun cuando estaban bien acomodadas. Una mañana, mientras trapeaba la sala, escuché clarito una voz detrás de mí. Me susurró mamá. Me detuve de golpe. Estaba sola. Me engañé pensando que era solo mi imaginación, o que había recordado a mi hija. Al escuchar a mi hija hablar de Rebeca me daba miedo. Pero mi hija comenzó a mostrar cariño, un cariño especial por Rebeca. Ya no solo hablaba con ella, empezó a compartir. Cuando le compraba dulces en la tienda, apartaba uno con cuidado y lo ponía en su buró. «Es para Rebeca», decía sonriendo. Al principio fue una vez. Luego, cada vez que tenía dulces, un mazapán, un chocolate, una paleta, siempre apartaba uno, o me pedía 2. Un día, desesperada, le pedí a mi esposo que me acompañara con una medium que nos recomendaron. Ella vino a la casa con velas, hierbas y copal. Recorrió los cuartos y se detuvo en el de mi hija. Cabe aclarar que nunca le dijimos nada, solo le habíamos dicho que hiciera una limpia. Pero ella nos dijo algo. «Aquí hay una presencia. Es una niña. No quiere irse». Le preguntamos si era peligrosa. Ella respondió: «No, ella es buena, pero está muy aferrada a su hija. Mientras su hija la acepte, seguirá aquí». Intentamos decirle a mi hija que dejara de jugar con su amiga, pero no lo hizo. Llegó noviembre, y aún sintiéndonos ridículos, hicimos una pequeña ofrenda de Día de Muertos en la sala, pues mi hija dijo que Rebeca quería una. Mi hija puso con sus propias manos un dulce y una veladora. «Toma, Rebeca». Lo hizo con tanta seriedad que no tuve corazón para impedírselo. Con el tiempo decidimos deshacernos de la muñeca. Una tarde, después de consentir a mi hija con todo lo que quería en la plaza, se quedó dormida por jugar y comer tanto. En el taxi rumbo a nuestra casa, aventamos la muñeca en un campo cercano. En un pasto bien grande, no se veía. Cuando despertó y buscó a Rebeca y a aquella muñeca, hizo un berrinche terrible, pero le dijimos que ella fue quien la dejó en la plaza o en el taxi. Sin embargo, eso no es todo. Cada vez que pasábamos por ahí, por aquel campo, mi hija me decía tranquila: «Ahí está mi amiga, mamá, me está saludando». Con los años mi hija fue creciendo. Poco a poco dejó de hablar de Rebeca. Dejó de ponerle dulces aparte. Pero nunca se olvidó del todo. Hasta hoy, cada 1 de noviembre insiste en poner una ofrenda, una veladora y un dulce a Rebeca. Yo no sé si realmente había algo en esa muñeca, o si fue pura imaginación infantil, aunque esta última lo dudo mucho.
Audiencia, ¿qué les pareció esta historia? No cabe duda que a veces es posible que las cosas que han querido en vida otras personas, incluyendo niños, pueden seguirlas aún después de la muerte. Ahora pasemos con el siguiente relato. Pero antes, deja tu like, comparte este video para llegar a más personas y comenta la hora en la que escuchas Estación Siniestra. Ahora sí, sin más interrupciones, continuemos. Mi nombre es Andrea y soy de un municipio de Tabasco. Quiero contarles lo que me sucedió con un cuadro que compré hace unos años atrás. Era septiembre y el clima ya estaba frío. Pasando por una tienda de antigüedades encontré una pintura que me llamó mucho la atención. Era una acuarela de estilo antiguo, como medieval. En el centro estaba pintado una pareja de ancianos, los dos muy delgados, de piel pálida, apoyados en bastones improvisados con ramas. El hombre llevaba una capa oscura, la mujer un vestido largo, grisáceo. Sus rostros eran inexpresivos, miradas fijas. Y atrás de ellos un paisaje hermoso, montañoso, verde, con cabañas. Me costó apenas 200 pesos. Me pareció bastante barato, pues la calidad parecía buena y sería una buena decoración en mi pared. Le daría carácter a la sala. Lo colgué en la pared principal, justo al frente del sofá. Al principio solo era un cuadro extraño, pero pronto la atmósfera de la sala empezó a sentirse diferente. Cuando mi esposo y yo veíamos películas, teníamos la sensación de que alguien más estaba ahí con nosotros, como si la sala ya no fuera solo nuestra. A veces el cuadro aparecía torcido y otras veces lo encontré volteado, como si alguien lo hubiera movido. Le preguntaba a mi esposo, pero él decía que no era quien lo hacía. Cada vez era más fuerte la sensación de que los ancianos nos seguían con la mirada al caminar por la sala. Nunca vimos que se movieran, pero esa mirada inmóvil era suficiente para incomodarnos. Pero esto no fue lo más extraño. Lo extraño fue que los vecinos comenzaron a hacer comentarios. Una noche al regresar de la tienda, mi vecina me preguntó en tono casual: ¿quiénes son los viejitos que se asoman siempre por la ventana vecina? Me quedé confundida. No teníamos a nadie mayor viviendo con nosotros. Otro vecino, unos días después, me dijo mientras barría la banqueta: Doña Andrea, anoche vi a 2 personas en la azotea de su casa. Eran unos ancianitos muy blancos, parados, quietecitos, mirando a la calle. Yo hasta pensé que eran sus abuelitos, pero no se movía nada. Yo lo negué, pero por dentro sentía un escalofrío. La gota que derramó el vaso fue una mañana. Una vecina vino a devolverme una olla que me había pedido prestada. La invité a pasar y al atravesar la sala se detuvo al frente del cuadro. Lo miró sonriente y me dijo: «Ay, amiga, qué detallazo que hayas pintado así a tus abuelitos. Son los mismos que se asoman en la ventana, ¿verdad? Qué bonito». Me quedé en shock. Le respondí rápido: No tenemos abuelitos en la casa. Solo vivimos mi esposo y yo. No me asuste, vecina. Ella insistió entre risas nerviosas. Ay, no me diga eso. Yo los he visto varias veces en su azotea. Blanquitos. La verdad, a veces me dan miedo. Diles que no salgan tan noche. ¿Qué tal y se caen? Me quedé muda. Ella hablaba en serio, aunque trataba de disimularlo con risa. Esa misma tarde, cuando escuché eso tan escalofriante, bajé el cuadro de la pared. Lo saqué al patio, lo rompí en varios pedazos y los quemé en una cubeta de metal. Las acuarelas se retorcieron en el fuego hasta volverse cenizas. Desde entonces la sala recuperó la calma. Nadie volvió a decir que veía ancianos en nuestra casa, que se estaban asomando por la ventana. Mi esposo dice que tomé la mejor decisión. Esto fue todo, audiencia. Esta fue la experiencia paranormal que siempre he recordado en mi vida. Buenas noches, Santiago, y buenas noches, audiencia.
Me llamo Jerry. Soy de Tula Hidalgo y quiero contar algo que me pasó con unas fotografías antiguas que compré sin pensar mucho. Una tarde de miércoles, mi día de descanso, paseando por el centro encontré un puesto de antigüedades. Ahí había de todo, entre relojes y radios de los 90s. Había un sobre lleno de fotos viejas. Me llamó la atención porque parecían de los años 60, 50. Retratos en sepia, gente posando en reuniones familiares, fiestas, bautizos. El vendedor me dijo que podía llevármelas todas por 150 pesos. Yo siempre he sido curioso con esas cosas, así que la compré. Cuando llegué a casa las puse en la mesa y empecé a revisarlas una por una. Lo raro fue que aunque eran fotos distintas, varias tenían la misma casa de fondo. Una fachada blanca con ventanas en arco y una reja de hierro. No era nada del otro mundo, pero me parecía curioso. Esa noche dejé de verlas y comencé a preparar mi comida para el día siguiente. Mientras cenaba solo, escuché un leve golpecito en la mesa. Una de las fotografías que había dejado apilada se había deslizado hacia mí. Era como si alguien la hubiera empujado. Era una imagen de un grupo de personas en una boda, todos sonriendo menos un hombre al fondo, desenfocado, que parecía estar mirando directamente a la cámara. Los días siguientes me pasó algo aún más extraño, pues cada vez que revisaba las fotos, notaba cambios pequeños. En una aparecía una sombra que antes no debía estar ahí. En otra la expresión de alguien parecía diferente, más seria, o a veces con una sonrisa que no estaba. Pensé que era mi imaginación, así que las guardé en un cajón. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré varias de esas fotografías tiradas en el piso de la sala. Lo inquietante fue que estaban acomodadas en fila, una tras otra, formando una especie de camino hacia el pasillo. Seguí ese rastro hasta llegar a la puerta de mi cuarto. Pensé que alguien se había metido, así que me puse a buscar, pero no había nadie, y nadie tenía las llaves de mi casa. No dormí bien esa noche. Unos días después invité a mi hermana a la casa, sin decirle nada. Le mostré las fotos y ella las vio rápido. Y sin darme tiempo de hablar me preguntó: ¿por qué guardas fotos tuyas en una casa que no es esta? Yo me quedé confundido. Le expliqué que yo no conocía a esa gente ni a esa casa, y que ahí ni siquiera había nacido. Entonces me señaló una foto en particular. Era un grupo de personas en una sala, y en el reflejo de un espejo, juraba que salía yo, parado detrás de ellos. Ella me decía: aquí estás, aquí, fíjate bien, pero no se veía nada. Seguí conservándolas como colección, pero cada vez que las agarraba, juro que aquellas personas cambiaban de expresión. Desde ahí ya no pude soportarlo. Esa misma noche recogí todas las fotos, las metí en una bolsa y las dejé en el contenedor de basura de la esquina. Quise olvidarlo, pero los pocos días revisando y haciendo limpieza saqué algunas cosas de la parte de arriba del ropero, y ahí, en ese lugar donde yo no había guardado nada por meses, encontré una de esas fotografías. Una fotografía que tenía una familia sentada en sillas de madera, pero todos parecían borrosos de la cara. Al verla pude sentir miedo, náuseas y temblor en mi cuerpo. Ni siquiera pude mirarla nuevamente. La saqué, la hice bola y la aventé a la calle. No sé si alguien recogió ese sobre, pero algo me dice que esas fotos buscan quedarse con alguien. O que tal vez esa familia estaba maldita.